Queridos hermanos, volvimos a encontrarnos en esto que dimos en llamar Concilium, una reflexión acerca de qué es la Iglesia, esa Iglesia a la cual pertenecemos ustedes y yo, y que encontramos pistas en la reflexión que todos los obispos del mundo allá por los años 60 del siglo pasado hicieron en eso que se dio en llamar Concilio Vaticano II, cuyas conclusiones tenemos publicadas en este libro, que consta de varias constituciones, decretos y declaraciones. Concretamente, el libro, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que hemos tratado ya de entrar, de conocer, de comprender, de ir gustando todas aquellas cosas que la Iglesia dice de sí misma, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la revelación. Y en ese capítulo primero, con el cual se introducía la visión de lo que la Iglesia es, se nos la presenta como misterio, es decir, como algo que podemos entender, que podemos comprender solamente a la luz de la fe en la palabra de Dios, en aquello que Dios ha revelado, que es un misterio grande frente a lo pequeño que somos nosotros. Nosotros alcanzamos a ver solamente esto, el misterio se pierde en la inmensidad porque Dios es justamente inmenso. Desde ahí de la palabra de Dios revelada por el Hijo y actualizada a través del Santo Espíritu, nosotros podemos entender y podemos comprender esta identidad profunda, este misterio de lo que es la Iglesia. La vimos en el último programa a la luz de esa expresión de Pablo tan bonita, la Iglesia como cuerpo de Cristo. A su vez también vimos que estaba animada por el Espíritu Santo como alma de la Iglesia, como aquel que la santifica, como aquel que dentro de nosotros ora y da testimonio, como aquel que la habita a la Iglesia, a su vez también la provee y la gobierna. Pero llamamos la atención, el concilio nos llamó la atención, que no podemos identificar ni a la Iglesia con Cristo, ni a la Iglesia con el Espíritu Santo. Por eso vino otra expresión en ayuda nuestra, que nos presentan los padres conciliares y nos dicen que la Iglesia es sacramento de Cristo. Y así como el agua produce vida en nosotros a través del bautismo, pero lo importante no es el agua, sino lo que el agua significa, la Iglesia también es capaz de producir vida de Dios en nosotros, pero lo importante no es la Iglesia, sino a quien ella significa, es decir, a Jesús, al Cristo. La Iglesia entonces, en ese sentido, es la servidora de Cristo, está al servicio de Cristo. La Iglesia no es el centro es Jesús. Y esto es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta para nuestra vivencia de fe y para nuestra pertenencia a la Iglesia. En la Iglesia servimos a Jesús o no servimos para nada. Nadie, ni el Papa, si no sirve a Jesús, no sirve para nada. La Iglesia entonces está en esa referencia. Referencia, podemos decir así, a sus orígenes, a aquello que le dio nacimiento, le dio entidad, la hizo surgir,
la quiso como propia. Entonces la iglesia es servidora a Cristo. Ahora bien, Cristo cuando viene anuncia, dice tan lindo Marcos, ¿no? El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Y toda la acción de Cristo en ese sentido es un preparar el reino de Dios. Un reino que ya se está haciendo presente con Jesús, un reino que ya está instaurado, un reino que todavía no llegó a su plenitud. Y así entonces la iglesia es servidora de Cristo, pero a su vez también es servidora del reino de Dios. Y hace referencia al reino de Dios. El punto 5 de la Lumen Gentium habla justamente de este misterio del reino de Dios, al cual la iglesia está llamado a servir. Nos dice que este misterio de la iglesia se manifiesta en su misma fundación. Concretamente dice, pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la iglesia predicando la buena noticia, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde los siglos en la Escritura. Porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios, como dice dos citas, ¿no? Hay concretamente la de Marcos 1.5, pero también dice, bueno, fíjense, confronten con Mateo 4.17, ¿no? Entonces, la iglesia se identifica con Cristo y nos dice el concilio, ¿y qué hizo Cristo? Anunciar el reino que ya está cercano. Y ese reino, ¿a dónde lo podemos ver? ¿Cómo sale a nuestro encuentro? Algo muy importante que nosotros tenemos que tener presente, que los judíos de la época de Jesús, por ahí algunos no lo terminaban de entender, los apóstoles tampoco, los apóstoles tampoco lo terminaban de entender de una. Pensaban que el reino era un lugar, concretamente era el pueblo de Israel, que se iba a venir un rey, un Mesías, al cual estaban esperando, que iba a conquistar Israel, y después de conquistar Israel, la tierra de Israel, liberarla de los romanos, a partir de ese momento, sobre todo el mundo, el reino de Dios se iba a extender. ¿Y qué significaba? Que iba a haber un Mesías político, podríamos decir así, un caudillo, un militar, como quieran decirle, que iba a con mano férrea gobernar al mundo en el nombre de Dios. Y eso le decían el reino de Dios, y estaban esperando a ver quién podía llegar a ser. Y por ahí surgía alguno y por ahí surgía otro. Y algunos pensaban, este Jesús seguramente es el Mesías, es el rey que viene y prometido. Y Jesús en verdad era el rey del reino de Dios, pero el reino de Dios no es de este mundo, nos diría Jesús. Tiene otra realidad distinta a la que ustedes están pensando. Y entonces nos surge la pregunta a nosotros, ¿qué es el reino de Dios? Si no es un lugar geográfico, no es un poder político o un poder económico. ¿Qué es el reino de Dios? Aflicción eclipsada en gloria, me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh
mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos Nos preguntamos entonces, ¿qué es el reino de Dios? Si no es un lugar geográfico, si no es el poder de Dios, entonces, ¿qué es el reino de Dios? Exactamente. El punto 5 entonces de la Lumen Gentium nos recuerda algo muy importante. El reino de Dios tiene que ver con la predicación de Jesús. Y a su vez también dice, ahora bien, este reino brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. No es el reinado geográfico, decíamos, sino sobre todo es el reinado de Dios. Y ese reinado de Dios que quiere estar con fuerza y con poder en el centro, en el corazón de cada uno de nosotros. Y que viene de una manera muy concreta, como dice los obispos en el concilio, brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. Piensen qué maravilla. En primer lugar, en la palabra, en aquello en que Jesús dice, esa palabra que es, como Él mismo ha dicho, semilla sembrada en el campo. Y cuando aquellos que la escuchan con fidelidad, se agregan a la pequeña grey de Cristo. Esos son los que recibieron el reino. Después la semilla va germinando poco a poco, crece hasta el momento de la cosecha. La palabra de Jesús trae el reino y es el reino. Pero también las obras, no solamente los gestos de encuentro que Jesús tenía con tanta gente, sino esos grandes gestos de amor que Él realizaba y que nosotros decimos los milagros de Jesús. Y los milagros que hacen confirman que el reino de Dios ya llegó a la tierra. Un día Jesús le dijo a los que estaban ahí, si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a ustedes.
el milagro. Pero sobre todo, el reino de Dios, ¿dónde se manifiesta? Se manifiesta en la persona misma de Cristo, que es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, que vino a ser servido, a servir y a dar su vida en rescate por todos. Muy bien. Ese Cristo que da vida, que da su rescate en la cruz y en la resurrección, en la donación del Espíritu, hace que sea posible ese reinado de Dios, ya desde ahora en el corazón de cada ser humano. Ya desde ahora en el corazón de cada ser humano, hasta que se llegue a la plenitud total. Hasta que entremos al reino de Dios, o como le gustaba decir a Jesús, hacia la casa del Padre. El reino de Dios, el reinado de Dios, donde estaremos cara a cara con el Señor, donde lo veremos tal cual es. Bueno, frente a todo eso, la Iglesia tiene una misión. La Iglesia, decíamos, es servidora de Cristo, pero también es servidora del reino de Dios, servidora del reino de Dios. Y nos dicen los padres conciliares, continúan diciendo, por esto, la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos. Doble misión. La del anuncio y a su vez también la de instaurarlo, es decir, plantarlo, hacerlo que esté presente. Pero sigue todavía. Y constituye en la tierra el germen y principio de ese reino. Y mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado. Y con sus fuerzas espera y ansía unirse con su rey en la gloria. ¡Qué maravilla! Esta misión entonces, ¿no?, de anunciar, de instaurar el reino, pero a su vez también, acá hay una cuestión, dice, es el germen y el principio. Por lo tanto, la Iglesia no es el reino de Dios, es el germen, la semilla, el principio de ese reino. El reino de Dios es mucho más grande y mucho más amplio que la Iglesia, porque es Dios, y es Dios que está. Es Dios que está en todo lado. Y la Iglesia tiene el servicio al reino. El servicio a anunciar, a instaurar, a hacer crecer el reino y el reino de Dios. Fíjense cómo entendemos la Iglesia justamente a la luz del misterio de Dios. Por eso les decía en un programa anterior, hay muchas figuras, imágenes de la Iglesia que ayudan a entender de manera concreta esto es lo que es la Iglesia. Imágenes que son plásticas, que nosotros las podemos ver, palpar, entender, porque son de la realidad cotidiana, pero hablan mucho más. El punto 6 habla de las diversas imágenes o figuras de la Iglesia. La compara con un redil, un corral, que tiene una sola puerta, la puerta es Cristo, de la cual Cristo es el pastor de las ovejas. La compara con un campo o arada de Dios, tierra de labranza, en la cual el agricultor que planta la viña escogida es Dios, y es Cristo el que le da fecundidad a los sarmientos. Se habla del edificio de Dios, la casa de Dios, la habitación de Dios en el Espíritu, la tienda de Dios, el templo santo, la iglesia que camina. Son todas expresiones muy bonitas, están en este punto 6 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium y que nos están hablando algo
que nosotros tenemos que intuir. A la iglesia, si la queremos entender con conceptos humanos, con conceptos de este mundo, hacemos agua, no se entiende. La vamos a entender solamente desde el misterio de Dios. Y desde allí la vamos a comprender como lo que es, como pueblo de Dios. Bendiciones para todos.